Estamos con Daniel Quintana, escribano, historiador, autor del libro La Fundación, vinculado obviamente a Peñarol. Daniel, el gusto de recibirte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, todo bien, muchas gracias por este contacto, es un honor para mí y más en un día como este de particular emoción para todos los peñarolenses. Ni hablar. Así que mi saludo a ustedes, a la audiencia y a las órdenes. Impecable, impecable, me imagino que tenés alegría porque son de los que cuentan la historia, ¿no? La historia que está y que sigue transcurriendo, esta historia que se está originando por parte de la institución en el día a día, pero que tiene una raíz, ¿no? Y ya vamos a eso, justamente, a la fundación de Peñarol. ¿Cómo se origina la fundación de Peñarol? Este club que, bueno, que en definitiva hoy por hoy es de los más importantes del mundo, más allá de la realidad internacional que tiene. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, este es un fenómeno, digamos, socioeconómico de la época, ¿verdad? La expansión de las industrias inglesas, británicas, llega al Río de la Plata y los ingleses británicos procuraban digamos que sus empleados, su personal, todo el personal de las empresas, tuviera algún entretenimiento. Eran, bueno, ya sabemos, el origen del cricket, el origen del fútbol, el origen del rugby está en esas islas británicas, ¿no? Entonces, allí es como surge, es una idea originaria de la empresa, ¿verdad? En cuanto a formar un club, ¿verdad? Es técnicamente una asociación civil, por consiguiente sin fines de lucro, por supuesto, y las jerarquías de la administración de la empresa, la Central Uruguay Railway Co., instan a sus empleados y obreros a formar una asociación civil que obviamente encabezan el administrador de la empresa, ¿verdad? Frank Henderson. Entonces, en la tardecita del 28 de septiembre de 1891 se firma el acta de fundación. Bueno, con la particularidad de que al fundarse alguien menciona, no hay dudas sobre quién lo hizo, así que no lo voy a dejar al aire porque estamos en investigación para tratar de coordinar mejor la que tenemos y poder afirmar quién fue el que dijo. Utilizó una frase bíblica: serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. Y allí inmediatamente se sumaron, llegaron a 118 los socios fundadores de esa asociación civil, entre los cuales había hasta un alemán, ¿verdad? Uh-huh. Había británicos, uruguayos y un alemán. Bueno, obviamente también por la particularidad de esta fundación, que toma a todo el personal de una de las empresas más importantes que había en el país, ¿verdad? Sobre todo por los talleres del ferrocarril, que daban trabajo a muchísima gente, y que se formó en Villa Peñarol. Eso se puede ver, quien transite por ese barrio verá las construcciones de la época, ¿verdad? Todas iguales, las casas para los empleados de la empresa, ¿verdad? Y otras de mayor importancia para los jerarcas, pero vivían en comunidad. Y obviamente el hecho de tener una asociación civil, un club, que comenzara a practicar deporte, por ejemplo, el arquitecto Enrique Benech, lamentablemente fallecido, en su libro reproduce la imagen de Montevideo Herald, una publicación para la colectividad británica en el Uruguay, donde ya a menos de 2 meses de fundado, el 17 de noviembre de 1891, menciona que Peñarol Cricket Club, ya lo del nombre de la empresa obviamente era por una razón, por la idea originaria, ¿cierto? De la empresa, que quería tener su nombre, pero ya la propia colectividad británica y todo el pueblo, toda la villa Peñarol, ya decían Peñarol Cricket Club.
O sea que Peñarol empieza, por supuesto, a jugar al cricket. Ya hay constancia de ese 17 de noviembre de 1891. Y en mayo del año 1892 se decide también hacer la práctica oficial del fútbol por parte del club, ¿verdad? Y bueno, ahí comienza la historia. Y de ahí en adelante habría, por supuesto, muchísimo para decir, para mencionar, que en fin, la mayoría de la gente conoce, y uno puede simplemente señalar algunos rasgos, ¿verdad?, que evidencian la importancia del fútbol, del fenómeno fútbol, ¿verdad?, en el Uruguay. Y por supuesto que por esto que he mencionado, el club que contaba con mayor cantidad de adeptos era Peñarol, porque los otros clubes que se fueron formando, los tantos que desaparecieron, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, de los que formaron the Uruguay Association Football Club el 30 de marzo de 1900, o sea, solo queda Peñarol, porque el Albion dejó de existir, y el actual Albion, por ejemplo, está fundado en 1953. Es decir, no hay continuidad fáctica en la asociación civil, desapareció. Bueno, está bien que se le recuerde el nombre de un club que tuvo una enorme importancia en el desarrollo del fútbol inicial en el Uruguay, ¿verdad? Así que es un lindo recuerdo histórico. Pero todos esos clubes eran clubes producto de reuniones de un grupo de gente, pero no tenían la cantidad de gente que, por las razones sociales que he mencionado, ¿verdad?, atraía a Peñarol. Y ese es el origen del Peñarol popular. Bien. Porque así fue la fundación, así fue la historia. Daniel, a ver, ¿puedo decir algo, por ejemplo? Sí. No, sí, cómo no. Dos quería un par de ítems ahí para ir desarrollando y ir a puntos determinados. ¿Cuándo fue el primer clásico con Nacional y cómo salió ese clásico? ¿Dónde se jugó? ¿Y cuál fue la primera participación de Peñarol a nivel internacional? Bueno, clásico fue el de 15 de julio de 1900. Por supuesto, no era clásico, simplemente es el primer partido que se hizo. Y bueno, fue clásico con el correr de los años, ¿verdad? Ya a los pocos años ya era clásico porque tenía más hinchada que los otros clubes. Nacional tenía más hinchada que el resto de los clubes, y a su vez logró armar equipos potentes que obviamente transitaban con éxito en los campos deportivos, ¿no? ¿Y Nacional tenía más hinchada que Peñarol en ese momento? ¿Perdón? ¿Nacional tenía más hinchada que Peñarol en ese momento? No, nunca, eso nunca ocurrió. Simplemente digo que tenía más hinchada que el resto de los equipos, ¿verdad? Había ya equipos con atractivo, como fue Wander, ¿verdad? O sea, el 15 de agosto de 1902, que Wander, por supuesto, tiene mucha importancia. A lo largo de los años fue creciendo, y bueno, después no llega, por supuesto, ninguno de los clubes ha llegado al caudal social de adhesión que tiene Peñarol y que tiene Nacional. ¿Dónde se jugó ese primer clásico y cómo salió el primer clásico, ese partido? Bueno, 2-0 gana Peñarol y se jugó en el Parque Central, propiedad de la compañía alemana de tranvías, y que lo utilizaba el Deutscher, el cuadro de la colectividad alemana, ¿verdad? El club de la colectividad alemana. Y ahí se jugó el primer clásico con goles de Camacho. O sea, el primer clásico lo ganó Peñarol en la historia. Ahí comenzó la historia. Sí, la historia clásica ahí comienza. Otro, Daniel, te decía con referencia al tema de participación internacional. ¿Cuándo Peñarol sale al exterior? Bueno, Peñarol, claro, Peñarol sale al exterior. A veces yo te tengo que pedir disculpas de pronto, porque mi memoria ya no es la misma de hace unos años atrás. Así que fechas me resulta complicado decirlas sin el temor de caer en un error, ¿verdad? Así que, pero bueno, juega con el Belgrano argentino, ¿verdad? Y ahí se comienza poco antes creo que fue, y aquí me puede fallar la memoria, vuelvo a repetir, allá por 1898 o 99, ¿no? Bien. Y bueno, pero fíjese, voy a decir algo, y es que en un libro que se edita en la Argentina en 1955
Historia del Fútbol Argentino, en el tomo primero, o sea que tiene varios tomos, el tomo primero, eso está hecho por historiadores y periodistas de renombre de Argentina, más de una docena. Menciono algunos que fueron conocidos acá: Borocotó, Ricardo Lorenzo, otro fue Fioravanti, otro fue Enzo Ardigó. En una página que da por las 70 y pico, se dice que llega el Nottingham Forest al Río de la Plata. El Nottingham Forest venía, por entonces era el principal cuadro exitoso en el fútbol inglés, ¿verdad? Y llega a jugar al Río de la Plata y juega primero en Montevideo, y dice, se enfrenta al Peñarol, cuya gloria naciente solo era comparable a la del Alumni entre nosotros. Esto dicho en Argentina en 1955, por argentinos para argentinos, y comparan a Peñarol. La gloria naciente de Peñarol solo se comparaba con la del Alumni, que el Alumni sabemos que es el cuadro icónico del comienzo del fútbol argentino, ¿verdad? Bien. O sea, esto demuestra la trascendencia que ya por entonces tenía Peñarol, ¿verdad? Vuelvo al tema hinchadas, Daniel. ¿Quién ha ido cambiando, ha ido mutando el tema de las hinchadas en cuanto a la mayor cantidad de hinchas de Nacional y Peñarol? ¿O cómo se ha desarrollado eso? Digo, acá esto más allá de que cualquiera puede creer lo que quiera, pero hay hechos objetivos, es que Peñarol siempre fue reconocido durante décadas y décadas como el club de mayor hinchada, ¿verdad? Y fue un fundamento que nace, como ya lo conté, desde el inicio para que eso, ¿verdad?, haya sido así. Y todas las encuestas habidas y por haber de empresas que se han realizado a lo largo de los años, siempre da un claro porcentaje mayor de la hinchada de Peñarol sobre la de Nacional. Esto, yo, la verdad, digo, yo no escucho, no veo que los hinchas de River argentino se molesten o crean o traten de decir que tienen más hinchas que Boca. En la Argentina se da por natural, y eso no es ninguna, digamos, no va en demérito de nadie, no va en demérito de River, no va en demérito de Vélez Sarsfield, de San Lorenzo, etcétera, ¿verdad? De Independiente, nada más que nada menos de Independiente, de Racing. Es decir, no se preocupan por eso. La realidad es esta: Peñarol tiene notoriamente más hinchada que Nacional, y bueno, podrán oscilar algunas encuestas entre el 46, 47, 48% para Peñarol, otros 35, 33, 36, 37% para Nacional, según el periodo de tiempo en que se hayan hecho, obviamente, porque muchas veces también las épocas de triunfo deportivo generan adhesión, ¿verdad? Y bueno, tanto Nacional como Peñarol hemos tenido, y es natural que así sea, épocas más largas, más cortas, de rachas importantes de triunfos deportivos notorios que llevaron a la gloria de las dos instituciones, y bueno, eso hace pequeños cambios, pequeñas alteraciones en esos porcentajes. Daniel, pero no, bien. Realmente no es un tema que yo en lo personal le dé trascendencia, ¿verdad? Creo que los valores de una institución y el que Peñarol sea un club legendario, así considerado, por ejemplo, la principal revista alemana de deportes, la Sport Magazine, en el 2013 hace una calificación de los equipos legendarios de la historia del fútbol del mundo. Y bueno, el que lo integra por Uruguay es Peñarol. Eso lo dicen los alemanes. Y bueno, para los alemanes es así. Eso no va en demérito de que el Club Nacional de Fútbol es un club glorioso y conocido a nivel mundial. Y bueno, pero yo digo el porqué, digo que mi Peñarol es un club legendario a nivel mundial. Daniel, a ver, ¿por qué Peñarol demoró tantos años en construir un estadio? ¿Qué pasaba con eso? ¿Peñarol no se preocupaba en el tema estadio? Porque se lograron copas, una cantidad de cosas, y Peñarol hace poco relativamente que tiene su estadio propio, ¿no? No. A ver. Peñarol es el primer club uruguayo que tiene estadio propio. En 1916, en abril de 1916, inaugura Las Acacias, propio.
un campo propio que lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Sí, claro, está así. Es el único equipo uruguayo, el único club uruguayo que tiene campo propio de más de 100 años. Porque vamos a entender, Nacional compró el Parque Central en 1937. Entonces digo, no. Y lo hizo nuevo y lo inauguró realmente el actual Gran Parque Central, lo inaugura, porque lo hizo todo de nuevo y otra cancha en otro lugar del mismo predio, pero en otro lugar, es decir, en 1944. Es decir, después, los demás son concesiones. Queridas instituciones, Wander, el Parque Alfredo Víctor Riera, son concesiones de terrenos. Pero pregunto, que está muy bien, vamos a entendernos, no es en demérito ahora. Daniel, Peñarol tiene 6 lejos, le digo más, pero permítame, que es interesante. No, con gusto, sí. En 1928, el arquitecto Vila Majó, famoso arquitecto, elegido hace unos cuantos años atrás por un panel de arquitectos notables de la Facultad de Arquitectura como el mejor arquitecto que había salido de dicha facultad, ¿verdad? El arquitecto Vila Majó, que era un gran peñarolense, diseña un estadio en donde están las canteras del Parque Rodó, donde está la Facultad de Ingeniería, diseña un estadio casi para 100.000 personas. Están los planos, está todo de eso. ¿Qué pasa? Peñarol lo iba a empezar a construir, pero surge lo del primer mundial, la construcción del Estadio Centenario, que la hace el arquitecto Escaso, que va a ser homenajeado en ocasión del próximo Día del Patrimonio, ¿verdad? Por todo lo que hizo en construcción de escuelas públicas y demás, ¿verdad? Todo lo que aportó. El arquitecto Escaso, que presidió Peñarol en 1932, y él tuvo esa participación tan importante. Peñarol tenía la intención, pero al surgir el Estadio Centenario, se entendió de que no era improcedente en una ciudad como Montevideo tener 2 estadios de ese volumen. Entonces Peñarol abandonó la idea de su estadio para jugar en el Estadio Centenario. Hay que ponerse en el tiempo, en la época, además, en aquellos tiempos tampoco había, porque usted tiene estadio y yo no tengo estadio. Nadie se fijaba en eso porque no importaba realmente, ¿verdad? Pero le quiero mencionar que la iniciativa de Peñarol la tuvo, y llegó en el 2016 a inaugurar el campeón del siglo. Pero esa es la historia. Esa es en resumen la historia acerca del estadio, ¿no? Daniel, los 5, hoy se lo pregunté a Gregorio y no se arriesgó, los 5 mejores jugadores de la historia de Peñarol de acuerdo a su perspectiva, visión y análisis de los que ha conocido, o aquellos que le dieron como referencia que fueron importantes en la historia de Peñarol. Mire, es absolutamente increíble. A mí no me importa lo que digan o pase o ocurra en otros clubes y no me meto en la historia de los demás, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de la historia de Peñarol. Parece curioso, pero es una realidad. En cada puesto Peñarol ha tenido, cuando nos reunimos historiadores para tratar de colaborar con los nombres de las tribunas del campeón del siglo, llegamos a la conclusión de que no podíamos poner nombres porque solo de goleros podíamos poner a 5. ¿verdad? Crossley, el primer gran golero que hubo en el fútbol uruguayo. Podíamos poner, ¿verdad? Por supuesto, a Máspoli, Maidana, Mazurkiewicz, ¿verdad? Y podíamos poner al poeta Roberto Cheri, fallecido, joven, por un estrangulamiento de Ernie Inguinal, que se produjo en una formidable atajada en el Sudamericano ante Chile en 1919 en Río, ¿verdad? Y que se dio el hecho histórico, inédito en la historia del fútbol mundial, que como falleció a los pocos días, el campeón Brasil vistiendo la camiseta de Peñarol y el vicecampeón Argentina vistiendo la camiseta celeste, ¿verdad? Jugaron un partido amistoso en beneficio de los deudos de la familia de Roberto Cheri,
por una copa, una hermosa copa que luce en el Museo de Peñarol, porque salieron 3-3 y decidieron entregársela a Peñarol, que era el club de Roberto Cheri, ¿verdad? Es decir, se puede decir que es el único jugador celeste, y afortunadamente uno solo hubo, que falleció por un acto de servicio con la selección uruguaya. Increíble. Entonces ya tenemos cinco boleros que merecían tener un nombre. Así que imagínense, yo ¿qué le puedo decir? Piendivene le puedo decir, nombrado maestro por el capitán de la selección argentina. Usted es un maestro, le dijo. Digo, Piendivene que está desde 1908 en adelante, juega hasta fines de la década de los 20, en Peñarol, éxito absolutamente exitoso. ¿Qué podemos decir? Juan Alberto Schiaffino, ¿verdad? Un ídolo en Italia, que para muchos directores técnicos italianos veteranos es el mejor jugador de fútbol que habían visto en una cancha. Y le estoy hablando después de haber visto a Pelé y a Maradona, ¿no? Por el concepto, por la parte estratégica, ¿verdad? Y la fineza de su juego. ¿Qué le puedo decir? El cordobés Hover. Le puedo decir, ¿qué puedo seguir diciendo? Alberto Spencer, el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores de América. Fernando Morena, el segundo en el podio de la Copa Libertadores de América, de goleadores. Pedro Virgilio Rocha, goleador tercero en el podio de goleadores de la Copa Libertadores de América. Goleador en el campeonato del Brasil, campeón mundial del 70, ¿verdad? Con aquellos formidables jugadores que tenía Brasil en el 70. Pedro Virgilio Rocha, y sí, podría decirlo. Y bueno, y así seguiría. Créame que no es por vanagloriarse, uno no tiene mérito personal ninguno en eso, simplemente es un receptor de lo que ocurrió en la historia. O sea, sería injusto decir 5. De delantero solo, ¿qué le puedo decir? Morena, Spencer, Piendivene, y que dejo afuera a Hover, dejo afuera a Guilla, Schiaffino, dejo afuera, qué sé yo, a Carlos Borges, el primer gol de la historia de la Copa Libertadores de América, un héroe civil, el que yo en lo personal fue el mejor levantador de centros que he visto. En una baldosa levantaba un centro perfecto. O sea, y bueno, y podría seguir mencionando jugadores, es imposible. Lamento, pero no puedo. ¿Y Odulio Varela qué papel jugó? Y bueno, Odulio Varela, por eso, yo me detuve en algunos puestos para... imagínense, de número 5, John Harley, que fue el que introdujo una forma de jugar en el fútbol del Río de la Plata. John Harley, número 5 de Peñarol, y que jugó también en Ferrocarril Oeste, ¿verdad? Es decir, John Harley. Tenemos nada más ni nada menos que al gallego Fernández, ¿verdad? Campeón mundial, campeón olímpico, Álvaro Gestido, Odulio Varela, Néstor Goncalves, el capitán de capitanes, porque cuando el Tito era capitán, era capitán de William Martínez, que había sido capitán de la primera Copa Libertadores de América, ganada por Peñarol, es decir, y era capitán cuando jugaba Elías Ricardo Figueroa, capitán de la selección chilena, y jugaba Juan Vicente Lescano, capitán de la selección paraguaya. Por eso le decimos capitán de capitanes al Tito Goncalves. Entonces, se da cuenta cuántos llegó pensionados y podría ser. Sí, y 10 jugadores. Es muy difícil. Nos quedan 2 minutos. Dirigente, a nivel dirigencial, ¿quién fue el mejor dirigente de acuerdo a su visión? Ese es otro tema. Ese es otro tema en el cual también afortunadamente tenemos varios, ¿verdad? Es decir, lo de Frank Henderson, que lleva el nombre de la tribuna principal del campeón del siglo, es lógico porque fue el primer presidente que mucho hizo, ¿verdad? Y que además, vamos a entendernos, era el fútbol, y esto lo han señalado sociólogos con mucho más conocimiento que yo, el fútbol, lo que era una sociedad donde se notaban más las jerarquías, ¿verdad? Quién era un administrador general de una empresa y quién era el que barría los pisos, ¿verdad? Es decir, el fútbol emparejaba todo, porque en la cancha estaban juntos, se ponían la camiseta, jugaban,
¿verdad? O se hinchaban al lado, gritaban alentando al equipo al costado del campo de juego, ¿verdad? Que eso ayudó mucho a una sociedad como la uruguaya, ¿verdad? Y bueno, ahí mencioné Frank Henderson con ese mérito indiscutible. Ahora, después tenemos, fíjese, Julio María Sosa, el presidente de Peñarol durante el cisma del fútbol uruguayo, pero además era presidente del Consejo Nacional de Administración, por entonces el Poder Ejecutivo era bicéfalo, ¿verdad? Tenía presidencia y tenía Consejo Nacional de Administración. Presidente del Consejo Nacional de Administración, Julio María Sosa condujo notablemente a Peñarol hacia algunos momentos del cisma, ¿verdad? Nos queda un minuto, Daniel. Nos queda un minuto, Daniel. Bueno, después le sigo. Inolvidable, claro, inolvidable. ¿Qué puedo decir? Quizás, sí, el que más influyó para que Peñarol sea considerado el mejor club sudamericano del siglo XX, el contador Gastón Welf. Claro. ¿Qué decir de Washington Catal? ¿Verdad? Es decir, para mí, esos son los principales. Después ha tenido, por supuesto, Peñarol presidentes trascendentes como Damiani, padre e hijo, ¿verdad? Es decir, ha tenido al ingeniero José Luis Bucetti, en fin, ha tenido al arquitecto Escaso, es decir, ha tenido muchos presidentes que mucho hicieron. Pero bueno, le dio unos pincelazos, ¿verdad? Daniel, un gusto, agradecerle y disculpe que nos quedamos un poco. Gracias a ustedes. Nos quedamos un poco cortos de tiempo. Que tanto nos importa el fútbol. Muchas gracias. Es cierto, un gran abrazo. Allí estaba el historiador de Peñarol, Daniel Quintana, que el escribano, Daniel Quintana, acompañándonos.